Muy buenos días a todos los amigos de este canal. El día de hoy vamos a estar conversando sobre este libro que se llama Yo pacté con los muertos. Este es un libro muy interesante. Voy a leer su contraportada que dice: Secretos de la vida post-mortem revelados en un insólito pacto que duró 7 años. Este libro forma parte de la serie de mensajes que ha dado al público el grupo fraternal al que pertenece Josip Ibrahim. Lo que tenemos a continuación acá en pantalla es una de las portadas de este libro. Tiene 250 páginas, está compuesto de 22 capítulos, dividido en 3 partes, publicado en el idioma español, en Perú, y aquí ustedes lo pueden descargar fácilmente. Bueno, voy a tratar de leer por acá. El doctor José A. Rociano fue el maestro instructor de Josip Ibrahim en la hermética orden iniciática en los que ambos pertenecen, y con su dirección personal y su estricta supervisión fueron escritos los 3 libros anteriores de esta serie: Yo visité Ganímedes, El mundo maravilloso de los ovnis, Mi preparación para Ganímedes y El misterio del ídolo de oro, como se explica en pasajes de esta nueva obra. De tal suerte el maestro y vigilante coautor de ayer, ante la ausencia del discípulo que fuera escogido para firmar los 3 anteriores mensajes, ya que Ibrahim viajó a Ganímedes en 1974. Nos da ahora el maestro y vigilante coautor de ayer, ante la ausencia del discípulo que fuera escogido, perdón, nos da ahora, ay, cosas que pasan. Dicen, nos da ahora la trascendencial revelaciones que se entrelazan con diferentes momentos de su ya larga y fructífera existencia, y en amenas páginas llenas de asombras enseñanzas nos completa cada vez más de los profundos conocimientos que bajo la dirección pudieron impresos en estas hojas de tanto valor para la humanidad, y revela ahora nuevos secretos que son de importancia inestimable para todos. Bueno, acá tenemos los otros libros. Yo me voy a quedar solamente con este, que es el que yo he leído, y voy a hablar respecto a lo que yo pienso de él. Bueno, yo pacté con los muertos, un libro de José A. Rociano H. Es un libro que me llegó a mis manos de manera, junto con otros libros de características novelísticas. Yo al verlo pensé que era una novela. Cita no ser una especie de grimorio, pero podríamos decir que es un libro que da ciertas revelaciones. El libro entonces se compone de 3 partes, y voy a tratar de explicar qué es lo que yo puedo aprender de él y qué se puede esperar respecto a este libro. Bueno, Yo pacté con los muertos es la explicación, la historia donde el autor menciona que se unió a una fraternidad de corte esotérica, en la cual eran espiritistas, tenían contacto con un ser que se llamaba el hermano Juan, que era un espíritu, por así decir. Y bueno, en esta iniciación, en este tipo de recorrido, él empieza a tener contacto con este ser y se le es revelado, o es, mejor dicho, va aprendiendo los secretos de la vida y del más allá. El libro se compone al principio, como mencioné, de esta introducción donde él menciona que él de alguna forma llega a este grupo esotérico, el cual le estaban esperando, o sea, sabían que iba a llegar, fue seleccionado y fue instruido en el tal. Luego menciona el libro, que esto es muy, muy divertido, entre comillas, menciona respecto a algunos casos tipos paranormales, muy a la orden de Edgar Allan Poe. Bueno, primera parte del pacto con los espíritus, donde él menciona este tipo de encuentros con estos seres, con este ser, y van hablando ahí de respecto a reuniones secretas que tenían, todo lo que ustedes pueden imaginar respecto a un grupo esotérico. Luego empieza a contar historias de corte paranormales, como mencioné. Podríamos yo decir que uno de los más interesantes fue las estatuas que se hablaron, el enano negro, el jinete fantasma de Tumbes, también muy interesante, los edilistas fantasma. Bueno, ahí repite de nuevo algunos. Claro, claro. Bueno, hay un caso también, una historia que habla respecto a sobre el karma, una historia que habla sobre el karma que tiene que ver con la reencarnación. También me gustó mucho esa historia. Luego la segunda parte, las grandes pruebas y el final del pacto.
Dice capítulo 12, nuevas curaciones, impresionante caso del Dr. Rodríguez, enigma del diablo y las posesiones satánicas. En el capítulo 13 habla sobre los enigmas del diablo y habla sobre el plan divino, si es que existe el diablo o no. Es muy interesante esa sección del libro. Habla sobre por qué nosotros somos como humanos, la tentación, la obsesión, la posesión. Eh, Algunos casos espeluznantes modernos de posesión, la niña poseída de Acambaro, que fue muy interesante también de leer. Y bueno, eh, el que fue enterrado vivo dice, mm, los niños idiotas del asilo incurable. Bueno, va contando un par de historias, va contando un par de historias en las que intenta explicar una enseñanza respecto de corte esotérica. Y bueno, la tercera parte y la última, las poderosas proyecciones de un mundo sobre el otro. Aquí habla sobre la ley del karma y del destino, ejemplo del karma individual, las karmas colectivas, nuestras dos memorias y la formación de la conciencia, memoria física o temporal, memoria espiritual o perpetua, cómo se forma la conciencia. El cómo se puede modificar el karma, aprovechando el retrato para la transformación del yo. Y el último, penúltimo, podemos ser lo que queremos ser, la clave del éxito. Bueno, el capítulo 21 habla sobre el dominio del pensamiento, fijación del pensamiento, concentración de la energía mental y la imaginación creadora. Eso es muy el estilo New Age, prácticamente de corte eh, eh, todo lo que tú deseas se puede lograr y ese tipo de cosas. El libro está compuesto de 267 páginas, donde sus páginas finales hay unas cartas dedicadas al hermano Juan o a esta hermandad esotérica de agradecimiento. Tengo que decir yo verdaderamente que es un libro que tiene unas tres visiones bastante interesantes. Primero yo pensaba que era una novela, cuando me di cuenta que era un libro de corte esotérico, me fascinó, me llamó la atención, lo leí. Tengo que decir que lo leí, que es un libro que se puede ir leyendo, no necesariamente de manera lineal, tú lo puedes ir leyendo por partes. De hecho, yo comencé leyendo las historias que tenía el libro, estos breves relatos, entre comillas, de terror que dice el autor que le sucedieron a él, o son recopilaciones de sucesos un poco anteriores. Este libro data de 1980, 1940, algo por allí, en donde supuestamente ocurrieron todos los hechos. Mira, para no dejar la información mal dada, año 1948 era yo el venerable maestro, vale decir, presidente de la respetable logia simbólica Fraternidad y Progreso número 28. Ya, ahí está, 1948, 1950. Y ahí es donde se citan algunos sucesos que pasaron antes, de corte paranormal, donde ya él puede otorgar una explicación de más o menos, entre comillas, de lo que fue que sucedió. El libro, vuelvo a decir, tiene esos relatos tipo Edgar Allan Poe que son muy fascinantes de leer de manera separada. Y una vez que tú los vas leyendo todos, te vas dando cuenta que vas avanzando en el libro. El principio, donde habla el corte esotérico, de donde él es llevado ¿cómo podríamos decir? A esta logia esotérica, fraternal, es un poco lenta, no sé para dónde quiere ir, son páginas y páginas y páginas donde él comenta, no, que fui para allá, que fuimos para acá, que nos reunimos, que va. Creo que es un libro que intenta rellenar mucho con ello, para decir simplemente de que eran una logia esotérica, simplemente. Sí hay algunas partes medias raras que tienen en ese sentido, pero es una parte, o podemos decir la primera parte, que es bastante burda, la encuentro lenta, no entretiene, no fomenta la lectura del lector. La segunda parte donde van los relatos, ya donde esta persona dice, bueno, yo puedo decir que estos relatos son reales, que sucedieron y de hecho les puedo dar explicación de que eran literalmente espíritus, más que sucesos paranormales son los espíritus. Y la tercera parte que ya son una especie de conclusión, donde van cerrando eh, el tema respecto a la manera espiritual, de tanto personal como digamos, en general, de cómo nosotros, que es el mundo que nos rodea. Es un libro, mira, siendo sincero, no lo terminé de leer. Es un libro que siento que promete mucho y da poco. Dice ser un libro de grandes enseñanzas y lo único que se dedica es contar la historia de este hombre. Un libro lento. eh, Se puede aprender unas par de cositas, sí, se puede aprender un par de cosas. Claro, el libro engloba un par de lecciones, pero no es la gran cosa. Siento que no es la gran cosa, lo demuestra ser algo que no es. Y bueno, el día este es
El relato respecto a Yo pacté con los muertos, los secretos de la vida post-mortem revelados en un insólito secreto que duró 7 años. Eh, Lamentablemente el subtítulo acá que hace respecto a los secretos de la vida post-mortem, en verdad es que los revela y son muy pocos. Para revelártelos te hace prácticamente un viaje por un texto, unas lecciones por allí, que lo encuentro demasiado eh, atadoso, intenta hacer algo que no es un grimorio, tampoco es un libro de ficción, es un relato respecto a una persona y lo que fue aprendiendo en esta orden hermética. Lo podría recomendar, claro, lo puedo recomendar, de hecho lo recomendé a una persona, pero no es algo que yo pueda decir, este es un libro importantísimo en el mundo esotérico. Y bueno, esta fue la recomendación del día de hoy.